el río Bogotá pues va a seguir siendo nuestro referente, como les digo, pero sin dejar de lado que este río pues es como el alma pues, de este país, aparte del río Magdalena. Para mejor conocimiento, para que usted pueda adquirir un mejor conocimiento, y ponemos esta imagen en este momento, que espero la estén viendo, donde dice: estimado aprendiz, para poder entender el tema y que al finalizar el curso usted pueda aplicar de manera práctica lo aprendido en este curso, debe observar totalmente la siguiente videoconferencia hasta el final. Me he podido dar cuenta que la mayoría de personas, o muchas personas, pues no toman como referente este video. El curso no consiste en solo enviar una cantidad de información o unas evidencias sin que la persona entienda y que al final pues adquiera un certificado, porque ese es el fin que todos buscamos, ¿no? Que todos ustedes buscan es lograr certificarse. Pero más que lograr usted certificarse es que tenga yo la satisfacción como instructor, y más ustedes como aprendices, de irse de este curso y que diga: de verdad aprendí algo. Y no decir: estuve en un curso, lo aprobé, pero no aprendí nada. Simplemente copié un documento, lo hice, lo entregué, me lo calificaron súper bien y pasé el curso. Pero si a usted le preguntan verdaderamente del tema, pueda que no entienda, o que no sepa de qué le están hablando, o que en su trabajo usted tenga que aplicarlo y no sepa cómo aplicarlo. ¿Por qué lo digo? Porque este conocimiento que vamos a entregar hoy y en la siguiente sesión es prácticamente el alma, es el nervio, es la madre, es de donde arranca esto para poder entender todo este análisis de riesgos en agua potable y saneamiento. ¿Sí? Y si usted no lo tiene, y si usted no mira este video, pues lo más posible es que usted al final diga: el instructor no explicó nada, el instructor no dijo nada, nos sentamos allá a ver un video que no sirvió para nada y acabamos así. Entonces yo le sugiero es que, así como tengo escrito esto va a quedar ahí en el video original, pues que usted se tome el trabajo de ver el, la videoconferencia que va a quedar grabada. Si usted no puede asistir hoy, pues ya les he comentado que quedan grabadas en sesiones en línea de la plataforma Sayura. Y ese aviso es para iniciarles, o sea, el que arranque viendo este video va a iniciar viendo esto, y no que vaya al final a decir que no aprendió nada, que no entendió y que no lo sabe aplicar. ¿Listo? Hoy entramos en la segunda fase, o en la parte 2, segunda semana de formación en nuestro curso Análisis de riesgo en sistemas de agua y saneamiento, hoy 17 de octubre del 2025. Aquí entonces ya enmarcamos este tema el día de hoy, y eh, pues podríamos decir que ya estamos en la mitad del curso, como podríamos decir, ¿no? La primera actividad simplemente fue una actividad muy sencilla en la cual ustedes debieron de contestar su evaluación, que no eran cinco preguntas muy simples, muy básicas, pero no me canso de repetir: por favor, lo importante en esta época o era de la inteligencia artificial, lo importante es que usted lea, aprenda, investigue, indague, cuestione, profundice, lleve más allá este conocimiento. No se quede con un copiar y pegar que no entiende, por favor. Toda la documentación y estos documentos que aparecen acá de la información de cada material formativo, pues es para que usted lo lea, lo consulte, pueda aprender sobre ese tema, lo logre aplicar, lo logre llevar a esa práctica que se necesita tanto. Entonces, enmarcamos desde ahí que por favor pues leamos la información siempre. No nos quedemos con lo que el instructor dio aquí. No, ese instructor ya explicó un poco de cosas, pero no, realmente en una hora o en 2 horas, y así fuera en 8 horas cansando a la gente, no se puede aprender todo. Va en usted que usted profundice y aprenda sobre el tema a partir de las bases que yo le estoy entregando acá, porque eso es la otra.
A veces la gente dice, no, me entregaron un poco de documentos, no me explicaron, no entendí, no sé cómo hacer esto. Aunque desde la formación virtual es el aprendiz quien tiene que construir su conocimiento, pues yo estoy también para colaborar en esto, para guiar un poco sobre el tema, dar como el inicio, el starter de ese motor para arrancar el tema y de ahí usted ya profundiza frente a esas bases que yo le entrego. Hoy entramos al material número 2, a la evidencia número 2 o al tema número 2, donde se habla ya de, uno era la información base para el diagnóstico de riesgo, lo que explicábamos anteriormente, y ahora hoy vamos a hablar de el componente formativo o el material que hace parte de la actividad de aprendizaje 2 y se habla del diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Este es un tema bastante importante en el cual en la primera sesión, la primera parte, lo que hicimos anteriormente, la sesión anterior, fue pues que había que tomar una información, recopilar una información básica, como es cuando llega uno al médico. Entonces el médico antes de dar cualquier diagnóstico, que es lo que vamos a ver hoy, él tiene que haber visto o tiene que haber tomado una información correspondiente, unos datos iniciales, una información básica inicial y a partir de esa información básica inicial sigue profundizando para ir generando un diagnóstico. Por favor me comentan si se está viendo en este momento la pantalla donde dice diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Sí, señor, lo estamos viendo. Ok. En caso que no se vea Sí, o que esté señor. hablando, entonces por favor me comentan a tiempo. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué viene acá en esta siguiente fase? Esta siguiente fase, como les digo, pues deben ustedes de entrar a leer esta información y como les dije, la primera recopilamos una información. Ahora ya con esa información, ¿qué hace el médico? Va a ver ese enfermo, va a estudiar esa información base y va a empezar a decir, oiga, posiblemente ¿qué tiene este enfermo? Eso es lo que ocurre aquí en el diagnóstico. Vamos a empezar a decir, bueno, posiblemente qué esté ocurriendo en un acueducto. ¿Qué puede estar sucediendo con las personas de por qué se nos están enfermando? ¿Están tomando agua de mala calidad? Posiblemente el tanque está contaminado. Posiblemente la planta de tratamiento no está funcionando o no está funcionando adecuadamente. O estamos aplicando mal los químicos o estamos haciendo el tratamiento inadecuadamente. ¿Por qué se está enfermando la gente? ¿Por qué estamos teniendo problemas de salud? ¿Por qué estamos teniendo problemas de esa calidad del agua que no corresponde verdaderamente a lo que nos deberíamos de tomar? Entonces ahí es donde ya empezamos nosotros como a indagar, ya empezamos como a decir, oiga, ¿qué puede estar pasando posiblemente? Profundizando con esa información primaria y eso es lo que se llama el diagnóstico. Y es la siguiente fase que se tiene aquí desde este curso, como se llama análisis de riesgo en sistemas de agua y saneamiento. Vamos entonces en esa segunda fase, vamos a entrar ya a mirar qué está pasando, ya vamos a proponer, ya vamos a empezar a como a mirar qué es lo que está sucediendo en ese lugar o en esa planta de tratamiento o allá en ese sitio con esa agua que le estamos enviando a la gente. Entonces es cuando ingresamos acá y el tema entonces va, acá tiene como, yo digo que son 4 partes. Al final es una actividad didáctica que si usted desea por aprender, la puede hacer porque no es necesario, no es calificable. Pero si usted quiere profundizar, indagar, yo siempre tengo todos los apelativos, indagar, profundizar, investigar, cuestionarse, preguntar, decir y sacar hipótesis, bueno, etcétera. Entonces lo puede hacer. Pero aquí iniciamos entonces, ya saben, ver contenido acá, donde dijimos entonces como les dije, dónde ingresamos, entonces volvemos acá para que, si los que se me perdieron, entonces de pronto volvemos a entrar, entramos ya a nuestra plataforma y aquí vamos a encontrar un espacio, perdón si me deja ver acá el rol de aprendiz, vamos a ver el rol de aprendiz aquí, ¿sí? Entonces ya encontramos aquí donde dice actividad de aprendizaje 2, material del componente formativo, diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Le damos clic ahí y aquí donde dice clic para acceder al recurso educativo, le damos clic izquierdo y seguimos entrando. Y ahí vemos ya las 4 partecitas. Entonces iniciamos con una inducción, luego hablamos de la normativa relacionada
con riesgos de agua potable y finalizamos con mapas de riesgo en sistemas de tratamiento y distribución de agua potable. Empezamos entonces en la introducción. Por favor, vamos a ver el siguiente video. Si no se escucha el audio, por favor me indican, por favor, o me dicen, instructor, no se escucha, o qué pasa, o miremos a ver. ¿Listo? Entonces entramos a ver este pequeño video para ver en qué consiste el diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Introducción. Los riesgos asociados a la calidad del agua que se emplea en el consumo humano se fundamentan en las condiciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua potable que se consume en una población. Es necesario establecer la toma de muestras de agua en los sistemas de tratamiento y en las redes de distribución para determinar el estado de la calidad y resultados del muestreo. Establecer los indicadores de calidad y los mapas de riesgo de calidad en el agua que se distribuye. En Colombia, la normativa relacionada con los controles de calidad del agua de consumo humano incluye Decreto 1575 del 2007. Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 2115 del 2007. Define las características, los instrumentos básicos y las frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 811 del 2010. Contempla lineamientos para definir los puntos de muestreo de control y vigilancia de calidad del agua destinada al consumo humano en redes de distribución. Resolución 4716 del 2010. Relacionada con la calidad del agua y mapas de riesgo. Todo lo anterior se resume en la elaboración del diagnóstico de riesgos que están asociados al tema de calidad del agua que se emplea en el sistema de tratamiento y distribución, el cual servirá de base para el establecimiento de planes de acción y protocolos de gestión de riesgo en la infraestructura del sistema. Bueno, entonces en esta parte del tema que estamos ya viendo, entonces ya nos hablan de varios elementos a tener en cuenta y ahí ustedes se pudieron fijar que para hablar de la calidad del agua, entonces nosotros debemos de tener en cuenta factores físico-químicos del agua, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que partir desde aquí que nosotros debemos de tener saber qué calidad tienen esas aguas. Esa calidad de aguas, entonces está asociada a lo que se denomina usualmente es necesario establecer. Perdón, que se fue acá. Eso está asociado a a toma de muestras de agua. Esas aguas entonces van a tener que cumplir con unos parámetros específicos en donde no nos podemos sobrepasar. Esos parámetros físico-químicos están enmarcados acá en esta norma, la resolución 2115 del 2007. Esta resolución entonces, ¿qué nos indica a nosotros? Esta nos dice que por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Siempre les hago la misma, les digo lo mismo. Aquel que no entraba a ver los videos y de pronto los ve, al final no vaya a decir, es que no vimos nada de agua residual, el instructor no explicó nada de agua residual. Le aclaro que este curso, análisis de riesgos en agua potable, es solo para agua potable. Aquí no estoy hablando nada de contaminación, o no estoy hablando no de contaminación, sino estoy hablando de aguas residuales. Lo que vulgarmente hasta hace un tiempo se llamaba aguas negras, se denomina aguas residuales, pero en este curso no va al tema estas aguas. Por esa razón, entonces aclaramos que esto es agua de consumo humano, agua potable. Esta resolución 2115 del 2007 es prácticamente donde arrancamos para hacer todo. Esta es la información base, esto es el nervio. O sea, mientras esta norma exista, mientras esto esté, y si usted se va y acaba este curso, lo mínimo que tiene que saber es que esta es la norma que se necesita para poder trabajar. Mínimo. No estoy diciendo que hayan otras como el decreto 1575 del 2007, no, sino que esta es como la base. Todas las normas son importantes, claro que sí, pero las normas base son estas. Esta es la resolución 2115 del 2007
y de esta arranca todo el tema que de aquí hasta la otra sesión estaremos hablando. Entonces, aquí, ¿qué nos definen estas normas? Entonces acá van a haber unos parámetros base, unos parámetros establecidos. Entonces acá nos dice, por ejemplo, cuando se toman las muestras de agua ya en la planta de tratamiento o en algún punto de la zona de distribución, entonces esas aguas que se hacen se llevan a un análisis en un laboratorio. A veces los municipios tienen su laboratorio, sea chiquito, pero lo tienen. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es que se llama un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio acreditado, que sea un laboratorio acreditado, para que las muestras, para que esos análisis sean válidos. Es decir, que en una planta de tratamiento, para aquellos que de pronto trabajan en plantas de tratamiento, esa plantica de tratamiento, pues tiene un laboratorio a veces, pero ese laboratorio, ojo, esos resultados no son oficializados. Estos laboratorios se tienen, pero para solo carácter de control, es decir, poder controlar en qué situación se encuentran las aguas que nosotros estamos tratando, pero que sean válidos para un estudio o en caso de una demanda, estos, digámoslo así, no llegan a ser válidos. Los análisis que son válidos son aquellos que se hacen en un laboratorio acreditado. Entonces, esas normas que se encuentran acá, nos dicen acá, por ejemplo, el color aparente, olor y sabor, turbiedad. Entonces, el valor máximo aceptable, perdona cortar pues la apelación. Sé que hay mucha gente que son ingenieros ambientales, son biólogos, son ingenieros civiles y pueda que esto ya sepan de lo que estoy hablando. Entonces me dicen, pero es que explicó muy detalladamente eso y eso es muy simple. Pero también debo asumir que hay personas que están aquí por primera vez en el curso y que están aprendiendo porque ese es el fin. Entonces les explico acá. Cuando hablamos de las unidades expresadas, es en qué unidades se encuentran. ¿Sí? Acá dicen, eso se denomina unidades platino-cobalto. Olor y sabor significa que no tiene unidades, pues es aceptable o no aceptable. Y la turbia se mide en unidades nefelométricas de turbiedad o UNT. Cuando se hace ese análisis en el laboratorio nos da un valor permisible, es decir, que si este valor se pasa, ese valor entonces ¿qué implica? Que ya hay alerta, que hay algo que hay que corregir. Ejemplo, si ese color aparente pasó a 16, a 20 o 25 o 30, significa que ya estamos fuera de la norma. Pero que si usted estuvo en 15, 14, 10, 9, 8 y 0, que sería lo ideal, perfecto, estamos bien. Es agua que está comiendo por el momento. Cuando se habla de olor y sabor aceptable, es que pues tiene que haber una prueba como física. Una prueba física es en la cual usted puede captar o de alguna forma usted puede captar ese sabor o puede captar ese olor que puede tener el agua. Entonces, aceptable. Es decir, que aquí es un poquito pues difícil decir a qué se denomina aceptable. Aceptable no, o sea, lo que diríamos es que el agua limpia no tiene ni olor ni tiene sabor. ¿Sí? Y que si ya tiene otro sabor o tiene otras características de olor, pues se cataloga es que ya no las tenga. O sea, es no aceptable y ya estén cumpliendo. La turbiedad, pues dice que son 2 unidades de turbiedad, 2 unidades nefelométricas de turbiedad. Pero si se pasa a 3, 4, 5, 20, significa que es agua muy turbia. Pero que si está en 2, en 1 o en 0, pues perfecto, es agua de buena calidad hasta el momento con los parámetros. Así está pasando con todos los parámetros, ¿sí? Entonces también explicamos, por ejemplo, potencial pH, este es importantísimo, o el famoso pH, potencial hidrógeno. Entonces, ¿cómo se debe traducir esta información o cómo se debe interpretar esta información para que ustedes no caigan en errores? El pH es, digámoslo de manera muy simple, es ver la calidad del agua, si es muy ácida o si es muy básica. Cuando tenemos una escala de pH significa que la escala va del 1 al 14, pero que 7 es el neutro, digamos es lo ideal. pH de 7 significa que es un pH bueno, es un pH neutro, el cual no va a causar ningún daño a nada ni a nadie. Pero que si ese pH empieza a bajar a 6, 5, 4, 3 y hasta 1, significa que son aguas con una acidez muy alta. El pH entre más bajo es ácido. Y cuando arranca de 7, 7, 7,5,
8, 9 hasta 14, ya empieza a generar problemas. Entonces, ¿qué pasa? El potencial hidrógeno o pH que nosotros denominamos debe estar comprendido en un rango. Es decir, que si se encuentra por debajo es malo, pero que si se encuentra también por encima de ese rango también es malo. Entonces debe estar dentro de ese rango sin salirse de ahí. ¿Me entienden hasta el momento las personas que de pronto están viendo el tema por primera vez? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor, sí, muy claro. Ok, Sí, entonces señor. listo. Cuando esto ocurre, ¿qué significa? Que cuando se hace el análisis allá o de pronto hacen las plantas de tratamiento, tienen simplemente papel tornasol, papel para pH. Entonces eso se mide en una escala pues, de colores. Entonces, el rango tiene que estar entre 6, 5 y 9. ¿Qué significa? Que si el rango está entre 6, 5, 6, 8, 7, 7, 5, 7, 8, 7, 9, 8, 8.5 hasta 9 es perfecto, estamos cumpliendo, estamos súper bien, ¿sí? Si están 7, pues perfecto, pero si estamos en el rango de 6, 5 a 9, estamos muy bien, estamos cumpliendo. Pero si ya nos dice el rango, se encuentra, resulta que el pH en la planta le dio 6. Si usted le dio 6, significa que usted ya está fuera de este rango. ¿Por qué? Porque el rango arranca de 6, 5. Si usted le dio aquí 5, está mal porque está fuera del rango. ¿Sí? Si está en 6, ¿sí? Está mal. Pero ya si usted arranca, entonces si decimos está en 6, 4, estaría mal. Si arrancamos de 6, 5, perfecto. 6, 6, 6, 7, 6, 8 hasta 9. Ese rango estaría bien. Esto para que lo entiendan, porque hay muchas personas que cometen el error y no saben si es que esto es bueno o es que es malo. No, simplemente tiene que estar en ese rango establecido. Ahora, otro de los elementos que debemos de tener en cuenta, cuando hay presencia de E. coli, la E. coli o la Escherichia coli es un indicador de contaminación de agua potable. Perdóneme el término pesado o grosero, es cuando hay caca, cuando hay materia fecal en el agua, ya sea materia fecal y sobre todo humana o animal, significa que está contaminada el agua. Y cuando hay esto en una población, se requiere que inmediatamente se suspenda el servicio de agua potable a las personas. ¿Por qué? Porque esto es una bacteria que es nociva, esto puede causar daño, puede con el tiempo hasta causar daños graves a las personas en el hígado, en los riñones, puede matar por infección a las personas y eso es peligroso. Entonces, la E. coli no tiene que estar presente, es decir, que si usted ve un análisis y dice que hay presencia de coliformes, porque están por acá, coliformes, que son los que se denominan los coliformes fecales, a ver si lo encontramos por acá, vea, coliformes. Entonces nosotros decimos, en las unidades en que se lee, por ejemplo, coliformes, tenemos coliformes totales y Escherichia coli. Se lee entonces cuánto debe ser el nivel permisible acá. Entonces dice filtración por membrana, etc. Depende del método con que se haga esto en el laboratorio. Entonces se supone que nosotros tendríamos que estar en cero y se denomina unidades formadoras de colonia en 100 centímetros cúbicos. Así se denomina, UFC, unidades formadoras de colonias, o sea, unidades formadoras de colonias de bacterias. Entonces, cuando hay coliformes totales, que son las bacterias que, digamos, se encuentran en alrededor del río, que se encuentran de manera natural por descomposición de la tierra, del suelo, de las plantas, se denominan coliformes totales. Y la Escherichia coli, que encuentran acá ustedes, que se denomina E. coli, no debe estar presente en el agua, debe ser cero. Aquí no es que hay uno o dos, no, inmediatamente se suspende el servicio en el municipio. Esto entonces, viéndolo desde esta óptica de cómo es que se comporta o qué tenemos nosotros que saber acá, es saber que tenemos unos parámetros establecidos que debemos de cumplir y por eso también encontramos otras normas por acá, otros parámetros por acá. Encontramos por acá, por ejemplo, también por ejemplo, para otros elementos como son el antimonio, el arsénico, el bario, el cadmio, que son metales pesados, que son peligrosos, hay unos valores máximos aceptables y estas unidades se dan en miligramos por litro.
Entonces, no nos podemos pasar de estos valores. Si estamos por encima de esto, es dañoso, esto es peligroso también. Entonces, debemos de agregar es que esto se encuentre por debajo. Lo ideal sería que todo eso estuviera en cero. Cero totalmente no era, pero como eso es ideal, eso es agua totalmente tratada. Entonces, no, el agua puede tener la presencia de muchos de estos elementos que pueden llegar a ser nocivos. Entonces no se puede pasar de esta norma. Y así tenemos para varios. Tenemos, por ejemplo, también para carbono orgánico total, que lo máximo son 5 miligramos por litro. Nitritos, nitratos, fluoruros. ¿Sí? Entonces, esta norma es la que le va a permitir a usted poder, a partir de un análisis físico-químico y bacteriológico de aguas, poder empezar ya a hacer ese diagnóstico que ya el médico, posiblemente ya el médico tomó la información, mandó a hacer los exámenes y ahora sí le va a decir al paciente, oiga, ¿qué es posiblemente lo que tiene? Estamos en esa fase en donde nosotros, como médicos del agua, entre comillas, le vamos ya a decir a partir de los análisis, oiga, ¿qué pasó con esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿O cómo tenemos que actuar? Entonces recuerden, resolución 2115 del 2007, que es la resolución la cual entonces enmarca este tema. Ahora, seguimos por acá con nuestro tema de sesión y acá seguimos avanzando. Entonces, acá vamos a continuar. Tenemos también la normativa relacionada con riegos de agua potable. Aquí nombramos las normas. Resolución 330 del 2017. ¿Sí? Hablan también, esta información por favor la leen, ¿no? Que son mapas, que es un mapa de riesgos, ¿sí? ¿Qué información debemos de tener en cuenta? Decreto 1575 del 2007, resolución 2115 del 2007, mire, ahí las marcan los dos, ¿sí? Entonces, entran ustedes a leer esta información. Esta es la información que tiene que el aprendiz entrar a indagar, a profundizar, a leer en qué consiste esta normatividad, qué se hace, qué parámetros hay, qué existe, ¿sí? Esta información, pero yo les recomiendo que sobre todo nos enmarquemos en la resolución 2115 del 2007 sin dejar de lado que el resto de la información es muy importante y hace parte de esto, sí, pero la información base viene desde esa normatividad. Aquí también hablamos del decreto 4741 del 2005, en donde se habla del manejo de los residuos peligrosos a partir de los generadores. Y como les decía anteriormente, ¿por qué meten estos decretos acá? Entonces uno dice, bueno, en primer lugar, cuando hablamos del decreto 4741 del 2005, hablamos de residuos de tipo peligroso. Y uno dice, no suena contradictorio que estamos hablando de agua potable porque vamos a hablar de residuos peligrosos, por la siguiente razón. Todos los elementos que nosotros utilizamos, como les decía anteriormente, todo lo que es el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácidos, bases, cloro, son sustancias de tipo peligroso que se deben utilizar para el tratamiento y que si se utilizan adecuadamente dentro de las concentraciones permitidas, pues permiten tratar el agua, permiten remover esas agentes contaminantes, pero que si se exceden, por ejemplo, en su uso o lo aplican mal, pueden llegar a causar hasta la muerte de las personas. Ejemplo, el cloro mal aplicado y a veces en la casa lo utilizan las personas mal. La persona hace a veces en los baños, le dice el baño huele a feo, dice, vecino, échale una cantidad de cloro, que eso le mata a las bacterias, le mata a los bichos. Sí, claro, los mata. Pero resulta que cuando el cloro en grandes concentraciones se combina con materia orgánica, es decir, puede ser con materia fecal o con materia sucia, materia orgánica fácil de descomposición, esto puede formar un elemento más tóxico que se llaman cloraminas. Entonces puede llegar a ser tan tóxico que puede llegar a causar el cáncer a las personas, que no el mismo cloro, pero que si se combina entonces llega a tener un problema. ¿Listo? Entonces por eso nombramos este decreto 4741 del 2005 aquí. También tenemos el decreto 1609 del 2002, donde se habla pues ya del transporte por carretera pues de mercancías peligrosas y residuos peligrosos, pero esto ya sería ya para el final, ya para cuando ya se van a entregar esos residuos. De resto, pues no.
Ahora, continuamos aquí. Mapas de riesgo. Entonces hay que ver qué es un mapa de riesgo, en qué consiste, qué parte lleva, ¿no? Entonces, mapas de riesgo. Entonces, mira acá que se habla de principios básicos de muestreo de agua potable, ¿sí? Van a entrar ustedes a leer esta información. Esta partecita ya se la voy a explicar, que por eso les puse al inicio de esta presentación, les puse este aviso y vuelvo y se lo pongo. Para que usted no se vaya al final diciendo, es que allá no aprendí nada en ese curso. Le digo ahí, por favor, vea Bueno, todo el video hasta el doctor, final, señor. ¿Sí? tengo una preguntita. Señor. Está el tema de esto, ¿no? Yo trabajo en una planta de agua riesgo. El ingeniero nos dice, mejor, más seguro, que Se, se le está cortando la señal. ¿Me repite, por favor? yo estaba en una planta de agua residual. Entonces, pues, el ingeniero nos está diciendo utilizar peróxido que hipoclorito de sodio para matar patógenos. ¿Utilizar peróxido de qué, perdón? Peróxido, Ok, sí, claro. El peróxido también es un agente desinfectante, claro que sí, pero también hay que saber usarlo, porque también si se utiliza mal o se sobredosifica, pues puede llegar a causar problemas para la salud. El cloro no es malo tampoco, el cloro es bueno, pero sabiéndolo utilizar. ¿Por qué? Porque sí es tóxico, el cloro es tóxico, ¿sí? Pero también el resto de sustancias que tengamos se pueden utilizar, sí, pero ya en los procesos finales. Recuerde que el agua residual, al final, únicamente hasta el proceso final es que se hace un proceso de desinfección. Más antes usted no le tiene por qué aplicar porque entonces lo que va a causar es un problema ambiental y un problema de contaminación, un problema peor. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica le empieza a crear problemas a usted. Entonces esos peróxidos sí pueden ser utilizados, pero de forma segura, de forma dosificada, la cual permita, obvio, pues eliminar los bichos, pero en plantas de tratamiento, pero únicamente también en una fase final, ya al final, ya cuando ya lo vayan a enviar por allá al río, ya se puede hacer. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero que el cloro sí es tóxico, combinarlo con materia orgánica, sí, y es para que también lo tengan en cuenta ustedes en sus casas, porque a veces a nivel de la casa la gente lo utiliza mal y puede llegar a ser un elemento tóxico finalmente. Entonces, este avisito que tiene ahí, ahí lo dejo un buen ratico y queda en la grabación, para quienes entren después, ¿es para qué? Para que veamos la explicación que vamos a dar frente a lo siguiente. Cuando hablamos entonces ya del análisis de riesgo, nosotros hacemos algo que se llama cálculo del índice de riesgo de calidad del agua potable. Por sus iniciales se denomina el IRC, así se denomina. Recordándoles de nuevo que esto es únicamente para agua potable, no es para agua residual. ¿Listo? ¿En dónde está esto enmarcado? Se encuentra en la resolución 2115 del 2007. Entonces nosotros por acá en esta resolución, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar esto. Esto viene desde esta norma. Esto no se lo inventó el instructor, esto no se lo inventó el SENA, no. Esto ya viene aquí en la norma, mírenlo. Capítulo 4, instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano. Índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano o el IRCA. Ese índice de riesgo es el que nos permite a nosotros determinar en qué condiciones, a partir de los análisis físico-químicos de agua existentes, nos va a permitir ver cuál es la calidad del agua que nosotros estamos enviando a la población y qué acciones debemos de adoptar en caso que no se estén cumpliendo. Entonces aquí hablamos de ese índice. Índice es una cantidad numérica que nos permite compararlo con algo. Por eso hablamos del índice, por ejemplo, cuando no sé si ustedes han escuchado hablar, índice del valor del dólar. Entonces dicen el dólar con respecto al peso, 4.000 pesos con respecto a un dólar. Entonces hay una escala de valor que nos permite comparar y eso es lo que se llaman los índices. Pero un índice tiene que ser algo numérico, algo que pueda ser controlable, algo que se pueda tener una escala numérica y que permita ser controlado. Entonces, en esta, para poder hallar, y ya lo vamos a explicar en un ejemplo,
A partir de ese ejemplo, usted lo van a poner ya después a la fase práctica donde ustedes se encuentran. Entonces, hablamos de unos puntajes de riesgo de las características físico-químicas y microbiológicas para el cálculo del IRCA. Estos números que hay acá, que le dan acá, estos son puntajes que se han dado de acuerdo a la presencia de o alteración de una de estas sustancias o pues de estas sustancias o de estos elementos que al momento de ser analizados pues se nos sobrepasen. Entonces, para cada elemento, pues, entonces, ¿qué sustancias deberíamos analizar? Color aparente, turbiedad, pH, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfatos, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfato, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, carbono orgánico total COT, coliformes totales, Escherichia coli. Y esa sumatoria de puntajes le tendría que dar 100. Pero ya vamos a explicar el por qué o para qué se utilizan o para qué utilizamos estos índices que aparecen acá o estos puntajes que nos dan. ¿De dónde salió esto? Esto salió de acá, mírenlo. Acá del artículo 13 es exactamente la misma tablita, sino que la ponen ahí para que el aprendiz o el estudiante que vea esto, entonces pueda ver de dónde salen estos valores, esos puntajes de riesgo. Entonces ya entonces hablamos del índice de riesgo de calidad del agua o lo que se denomina el famoso IRCA. Ese es el IRCA. Ahora, ese IRCA tiene una fórmula específica, tiene unas fórmulas. Hablamos de un IRCA mensual y hablamos de un IRCA por muestra. El IRCA por muestra es el que se toma, ese índice se determina para una sola muestra. Es decir, usted allá en la planta de tratamiento toma una muestrica y la llevó y es el IRCA por muestra. Pero mensualmente podemos hacer varios análisis, varias veces, varias muestras en el mes y es lo que se llama el IRCA mensual. Estas fórmulas complicadas que se ven ahí, que se ven bastante complicadas y largas, no son difíciles y ya se las vamos a explicar. Ahora, también tenemos unas tablas acá o una tablita en la cual a nosotros nos va a permitir hacer cuál es la clasificación del IRCA. La clasificación del IRCA o el nivel de riesgo de calidad del agua potable, entonces se puede detener de esta tablita que también viene de esta resolución, mírenla, acá está, ¿sí? Si ustedes la van a consultar o la ven en otro lado, viene de esta resolución. Esto, como les digo, no es inventado por el SENA, no es inventado por nadie, sino ya se encuentra establecido en la resolución 2115 del 2007, que es esta. Entonces, por acá vemos las fórmulas, se ven todas complicadas, todas largas, pero no son complicadas, ya se las vamos a enseñar a utilizar. ¿Sí? Ahora, para poder clasificarlo, miren el cuadro de donde clasificamos. Este es el cuadrito. Es exactamente el mismo cuadro que tiene acá, sino que aquí está más bonito, más organizado, con colores, pero lo tomaron simplemente de la norma. ¿Para qué? Pues para que la puedan ustedes entender. Dependiendo al final nos va a dar un valor. Entonces esos valores pueden ir desde 0 hasta 100. Y hay rangos, ¿no? Entonces van rangos de 0 a 5, de 5.1 a 14, de 14.1 a 35, de 35.1 a 80, de 80.1 a 100. Entre más bajo, si es 0, es lo ideal, o sea, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué significa nivel de riesgo 0? Pues que todo está funcionando bien, que es agua de excelente calidad, súper, excelente, o sea, maravilloso. Pero que si usted ya empieza a ascender, ya empieza a tener problemas. Entonces, acá, cuando es de 0 a 5, pues de 0 a 5, clasificación del IRCA aquí, de 0 a 5, entonces le dicen que es sin riesgo. Perfecto, súper. Cuando están si ese valor le dio entre 5.1 y 14, es nivel bajo. Cuando es de 14.1 a 35 es medio, se va poniendo grave la cosa. Cuando es de 35.1 a 80 es un riesgo alto, ya hay problemas para la población. Y cuando es de 80.1 a 100, yo usualmente le digo a la gente en términos, que no vulgares, pero sí groseros, esto es agua con caca, con materia fecal prácticamente, porque está en un nivel de riesgo 100, es que usted está entregando esa agua podrida a la gente. O sea, es agua de muy mala calidad, agua que está totalmente contaminada, ¿sí? Entonces, acá lo que hacen también es, bueno, es que aquí se puede hacer, respecto al IRCA por muestra, nos va a dar un valor acá arriba y ya miramos qué hay que hacer, ¿no? Ya le indicamos allá, acá nos dicen, oiga, ¿qué tiene usted que hacer o qué pasa? Entonces, esto es lo que hay que hacer en cada nivel de riesgo. Y el IRCA mensual
también se puede analizar acá. Y nos dice respecto en el nivel que usted se ha encontrado, entonces le dirán qué tiene que hacer en cada uno. ¿Listo? Entonces, a nivel de esto, entonces, ya encontramos que esas normas o eso es lo que nos permite a nosotros desarrollar el IRCA. Y ya entrarán ustedes a entrar qué es la elaboración de un mapa de riesgo, qué es un mapa de riesgo, en qué consiste, etcétera. En sí el mapa de riesgo, por decirlo de alguna manera, es un elemento que nos permite poder identificar los puntos en donde tenemos mayor riesgo en un sistema. Así tan sencillo. Es poder determinar de acuerdo a coordenadas, de acuerdo a puntos y de acuerdo al análisis correspondiente, determinar en dónde tenemos nosotros riesgo para la salud de las personas y ya vamos en esta segunda fase. Entonces ya en la segunda fase, en esta segunda fase que hablamos del diagnóstico, ¿cierto? De riesgo, entonces nosotros ya entramos aquí a la siguiente sección que ya es explicarle cómo se hace esto y aquí aparece y le pongo, para que no diga al final, el instructor no explicó, no aprendí nada, entonces quédese hasta el final para que pueda entender sobre el tema y se vaya usted contento y hasta lo pueda aplicar allá en su población, que es lo interesante, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa aquí, que usted lo pueda hacer aplicable pues a la población allá donde usted se encuentra, porque ese es el fin. Bueno, entonces, aquí vamos a dar entonces un ejemplo de esa segunda, de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hallar el famoso IRCA. Entonces acá vamos a tener un ejemplo de cálculo del IRCA. Entonces recuerden que el IRCA significa índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. Ojo, repito, no aplica para agua residual. Sí, porque es que hay gente que se saltan los videos, entonces de pronto ven solo un pedacito, ven otro y no se dan cuenta que estamos diciendo eso. Por eso ya me ha pasado, perdónenme que lo diga. No es que no he enseñado nada de aguas residuales ni tratamiento. Eso es otra. Aquí tampoco no es un curso para análisis, para operación o manejo de plantas de tratamiento, porque eso es otra. Hay gente que entra con la expectativa y dice, oye, si yo entré a este curso porque quiero aprender a manejo de plantas de tratamiento, operación. No es este el curso. Aquí ya estamos, acá no estoy dando formación para operación de plantas. Estamos viendo es cómo de acuerdo al funcionamiento que tenga esa planta, qué riesgo puede estar presentando para aclararlo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ese ejemplo tiene un siguiente enunciado. Y esto es ficticio. Estos son, para no meterme con datos reales por allá pues, de algún municipio y que digan que se le puede formar problema, no. Entonces decimos, en el municipio de Santa Clementina se realizó el análisis de una muestra de agua del sistema de acueducto por parte de funcionarios de la planta de tratamiento de agua potable, donde se logró obtener los siguientes resultados. Entonces, ¿qué hizo usted allá? O alguien allá. Simplemente hizo un análisis, y tomó una muestra de agua allá en la planta de tratamiento de agua potable, la llevó a un laboratorio o de pronto en su laboratorio tenían para hacer todos estos análisis y le entregó los siguientes resultados. Si ustedes recuerdan, yo daba acá como 100 parámetros, yo daba como 20 parámetros. Si recuerdan, acá nos devolvemos para que lo miremos. Lo vamos a mirar por acá. Vamos a mirar por acá. Si ustedes miran por acá, en los puntajes de riesgo, si ven, usted aprecia acá que tengo todos estos análisis. Color aparente, turbiedad, pH, cloro residual, alcalinidad total, calcio, fosfato, manganeso, hasta el final. Este puntaje final se supone que me da 100. ¿Qué significa? Que entre más datos yo analice o entre más parámetros yo analice, ¿sí? Pues más seguro voy a tener la posibilidad de entregar un análisis, voy a poder entregar un diagnóstico más seguro. ¿Por qué? Porque resulta que esto, de acuerdo a la norma, estos son los parámetros que usted debería de hacer allá en la planta, en cualquier planta. Pero resulta que hay plantas de tratamiento que son muy pobres. Escasamente a veces tendrán para hacer turbiedad, que escasamente pH y cloro residual libre. No más, no tienen más. Entonces significa que pues únicamente mandan a hacer eso, no mandan a hacer más. Otro para que, oiga, no es que aquí tenemos más plática, entonces no, podemos meterle más parámetros, hagámosle más parámetros a ver, o lo más importante, entonces ya hizo más. Y de pronto es una planta de tratamiento como la que hay en Bogotá, dicen, no señor, por seguridad hacemos todo. Pero puede que sea en algún municipio de mi querido departamento, llamado departamento de Boyacá, o en el Meta, que es donde me encuentro, que también es un departamento muy querido para mí.
Entonces uno dice, no, esto está muy pobre acá, escasamente nosotros no tenemos, simplemente para ahí tenemos para hacer pH y cloro residual libre. No tenemos para más. Entonces, para que ustedes vean el ejemplo de por qué únicamente en este ejemplo voy a subir que solo tomaron unos parámetros y no los tomaron todos. Entonces, para que usted no se vaya a confundir. Pero igual lo pasa con 3 nomás, con 4. Pero entre menos información tenga, el sesgo de tener errores más grande. Y entre más datos analice, pues va a tener más certeza o más precisión en los diagnósticos. ¿Entendió hasta el momento? ¿Para poder arrancar con el ejercicio? ¿Aló? Señor. Ok. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué viene acá? Entonces, digamos, usted como operario allá o como hace parte de la planta, entonces tomó su análisis, sus análisis, y allá hicieron esos análisis, para el caso de nuestro, del ejemplo, ¿no? Entonces ya le dijeron, vea, entonces allá el cloro residual libre nos botó 0.20 miligramos por litro, los nitratos están en 12 miligramos por litro, nítritos están en 0.70 miligramos por litro, la dureza total está en 65 miligramos de carbonato de calcio por litro, porque ahí se mide la dureza, el calcio está en 25 miligramos por litro, los cloruros salieron en 200 miligramos por litro, fosfato le dio en 0.25 miligramos de fosfatos por litro, coliformes totales le dio 2 unidades formadoras de color en 6 mililitros y Escherichia coli o E. coli le dio 1. Permítame, voy a hacer acá porque creo que hay alguien intentando entrar, entonces vamos a darle la entrada aquí a los compañeros. Listo, entonces ya aquí, en este punto, ya ustedes entregaron sus análisis en el laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? Porque es lo que a nosotros nos sirve. En eso consiste este curso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa información? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya tengo los resultados que me entregó el laboratorio, o lo hicimos en el laboratorio. Siguiente. Entonces dice, se deben completar los datos para cada uno de los parámetros de la columna puntaje de riesgo considerado, recordando que esos puntajes ya se encuentran establecidos en el artículo 13, cuadro número 6, puntaje de riesgo de la resolución 2115 del 2007. Se debe transcribir el valor para cada uno de los parámetros determinados según corresponde en la tabla. Les repito, esta misma tablita, para no salirme de esta presentación, yo lo que hice fue copiarla y pegarla y hacerle el mejor colorcito para que mis aprendices la puedan ver diferenciada aquí. Eso fue lo que hicimos. Fue copiada y pegada. No hicimos más hasta el momento. ¿Listo? Entonces, ya vimos que hay unos puntajes que nos los dan allá en la norma. Y al final, si yo hubiera hecho todo, pues si todo fuera, pues tendría que ser 100, supuestamente. Pero entonces, como no hicimos sino uno nomás, entonces ya vamos a ver qué está pasando. Entonces empezamos ya a ver aquí sobre la tabla. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en esa columna que dice puntaje de riesgo considerado, yo empiezo a llenar de la siguiente manera. Tomo, entonces vamos viendo, arrancamos. Vamos a arrancar. Entonces miramos qué tenemos acá. Primero, cloro residual libre. Tenemos ahí, entonces miramos ahí en la tablita, cloro residual libre, listo. Y ahí si miraron ustedes, hay una flechita que está señalando de dónde sale ese valor. Ah, bueno, hicimos cloro residual libre, tiene el valor de 15. Seguimos. Nitratos, tiene un valor de 1. Nitritos, si van viendo ustedes cómo se va moviendo la flecha y se va viendo, vea. Nitritos, tiene un valor de 3. Dureza total, tiene un valor de 1. Calcio, tiene un valor de 1. Cloruros, tiene un valor de 1. Fosfatos, tiene un valor de 1. Coliformes totales, tiene un valor de 15. Escherichia coli, 25. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué habrá unos que de pronto le dan más valor? Porque pueden llegar a ser su nivel de importancia o la peligrosidad que de pronto tenga. Entonces, en el caso nuestro, entonces ya estamos mirando que a cada uno que se hizo, le pusimos o lo transcribimos el valor que corresponda de la tabla. Hasta el momento, eso es lo que hicimos. Entrar a la tablita, seleccionar y mirar posteriormente. Ahora, entonces dice, luego se debe completar los datos para cada uno de los parámetros en la tabla de la columna puntaje de riesgo de la muestra, recordando que únicamente se deben tener en cuenta los valores que en la columna resultado sobrepasen o incumplan, le pongo en rojo, los parámetros permitidos en la resolución 2115 del 2007. Los parámetros que cumplan con la resolución se les coloca un valor de 0. A los que cumplan, a los que estén bien se les coloca 0 en la columna puntaje de riesgo de la muestra. Entonces, ¿cómo se va a hacer acá? Entonces, yo para poder simplificar el ejercicio, entonces, ¿qué hice? Entonces le pongo los valores que
y los valores que en la columna resultados sobrepasaron o incumplen los parámetros permitidos en la resolución 2115 del 2007 se resaltan en amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo le puse en amarillo para que de manera didáctica ustedes puedan ver cuáles se sobrepasaron, ¿no? Entonces usted dirá, oiga, pero ¿de dónde sacó esos valores el instructor? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Allá en su parte práctica, entonces usted toma su norma y vamos a buscar acá la norma, la resolución 2115 del 2007. Voy a buscarlo aquí de manera rápida. Cloro residual acá, cloro residual, ahí. Cloro residual, voy a observar acá, para el ejemplo. Le pongo, entonces seguimos dándole por acá, cloro salitre, cloro residual. Todavía no me sale. Por acá más arriba, por acá. Bueno, entonces acá dice, el valor aceptable de cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución del agua para consumo humano deberá ser comprendido entre 0,3 y 2 miligramos por litro. La dosis de cloro por aplicar para la desinfección del agua y asegurar el residual libre debe resultar de pruebas frecuentes de demanda de cloro. No me voy a poner a entrar aquí. Bueno, cloro residual libre es el cloro que queda en algún punto de la red y que es el que permite que si quedó algún bichito, algún microorganismo, se pueda eliminar. Es el cloro residual libre. Entonces acá nos dice, ¿en qué rango tiene que encontrar? Si recuerden lo que hablamos de rangos hace un ratico con el pH también. También ocurre aquí para cloro residual. El rango está comprendido entre 0,3 y 2 miligramos por litro. ¿Qué significa? Que si yo estoy por debajo es malo, pero que estoy por encima también es malo. Ejemplo, si yo tengo 0,2, 0,1 miligramos por litro, malo. ¿Por qué? Porque puede ser que los microorganismos, que con esa concentración, los microorganismos no se eliminen. Pero que si estoy por encima de 2, digamos 2,1, 2,5, 3, ya es malo porque puede posiblemente haber una cantidad o una concentración, sobreconcentración de cloro y como les decía, con materia orgánica en descomposición puede formar algo que se llama cloraminas, que es un agente tóxico para los seres humanos. Entonces acá debe estar entre 0,3 y 2. Si está entre 0,3, 0,4, 0,5, 0,8, 0,9, perfecto. 1, 1,5, perfecto. 1, 1,6, 1,7, 1,8, perfecto. 1,9, perfecto. 2, perfecto. Entonces ya 2,1, 2,2, nada. Está ya mal, ya tenemos un problema. Entonces, para que entendamos por qué hablamos de cloro residual libre de esa forma. Entonces, en el ejemplo encontramos que nuestro cloro residual es de 0,20 y acá dicen que tiene que estar entre 0,3. ¿Qué significa? Que está por fuera del rango, ya está incumpliendo y por eso lo tengo ahí. Vamos a hacerlo con nitratos, por ejemplo. Vamos a hacerlo acá para que usted vea, nitratos. Entonces siempre tenemos que entrar a comparar con nuestra norma, nitratos. Me paso acá, nitratos. Nitratos nos dice que tiene que estar en un valor máximo aceptable de 10 miligramos por litro. Miremos cuánto tenemos en nuestro ejemplo. Nos dice que 12, vea, se pasó. Nitritos, igual miramos, nitritos tiene que estar entre 0,1. 0,1. Acá los nitritos les dan 0,70. Se pasó. En cambio, la dureza total, miremoslo solo por comparar. Solo para que ustedes aprendan acá. Control F, dureza. Dureza total. A ver si encuentra acá. Total. Dureza total. Tiene que el valor máximo permisible tiene que ser de 300 miligramos por litro. Miramos cuánto tenemos acá. Dureza total 65, perfecto, significa que estamos cumpliendo. Calcio, miremos también el calcio, se encuentra por acá. Calcio, el calcio tiene que estar máximo permisible, no puede pasar de 60 miligramos por litro. Miramos cuánto tenemos. Calcio, 25, perfecto, puede estar en blanco. Y así hemos hecho para todos los parámetros que se encuentran en amarillo. Ahora, la otra. Cuando ustedes vean coliformes totales, presencia, así sea de 1, 0,5, 0,2, ya es problema. Cuando veamos Escherichia coli, peor, significa que hay contaminación por materia fecal, peor, aquí tiene que estar en 0, no tiene por qué haber, y de una, o sea, ustedes en su trabajo no lo vayan a dudar, siempre ya hay contaminación, coliformes totales, contaminación, y peor Escherichia coli, peor, de una. No mire si está bajito o está alto. No, simplemente tiene que ser 0. No tiene por qué haber. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos valores en la columna puntaje de riesgo de la muestra?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, los valores que la columna resultados sobrepasaron incumplen los parámetros permitidos en la resolución 2115 del 2007 se resaltan en amarillo. ¿Y qué vamos a hacer luego? Entonces, vamos a irnos acá. Ahora dice, luego se debe completar los datos para cada uno de los parámetros en la tabla de la columna puntaje de riesgo de la muestra, recordando que únicamente se deben tener en cuenta los valores que la columna resultado sobrepasen o incumplan. ¿Listo? Entonces, los que sobrepasen o incumplan, los vamos a poner ahí. Y si no sobrepasan, les ponemos un valor de 0. Entonces, de la siguiente manera. Miren ahí qué hicimos. Los que se me sobrepasaron, le copio y le pego el mismo valor. Mire, porque es el mismo. 15, 15, 1, 1, 3, 3. El 1, 1, 15, 15, 25, 25. Simplemente le colocamos el valor. ¿Y qué hacemos para los que no se pasaron? Los que no se pasaron, entonces simplemente se les pone un valor de 0. ¿Qué significa 0? Pues que no tiene riesgo. Perfecto. O sea, lo ideal hubiera sido que todo esto hubiera sido 0. Perfecto, qué bueno. Pero como no fue así, entonces resulta que únicamente los que pasaron ahí fueron únicamente los que no tienen, los que tienen 0 son los que se encuentran bien y se encuentran en blanco para que lo puedan diferenciar. Hasta ahí. Listo. Continuamos. Finalmente se hace la sumatoria en cada una de las columnas para lograr calcular el índice, el IRCA. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues simplemente sumamos. Mira. ¿Aló? ¿Sí? ¿Pregunta? Bueno, continuamos. Listo. No, profe, había dejado de mirarte la presentación, pero ya. Bueno, entonces, aquí ¿qué hacemos? Le señalo con flechitas, mire, señalado con flechitas, simplemente usted tiene que sumar. Usted coge y suma puntaje de riesgo considerado, suma, hace la sumatoria con su calculadora o con Excel, como quiera, y puntaje de riesgo la muestra. Hace la sumatoria y le da los resultados debajo de cada columna. Listo, hasta ahí. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora sí, se hace el cálculo para la determinación del IRCA, de acuerdo a las fórmulas que hacen parte del artículo 14 de la resolución 2115 del 2007, que ya vemos. Entonces vemos algo que se llama el IRCA por muestra y el IRCA mensual. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esas son las fórmulas que se ven complicadas ahí, bien complicadas, pero yo les se las explico muy fácilmente para que no tengan inconveniente. Simplemente cálculo del IRCA por muestra. ¿Qué pasa aquí? Tienen aquí. Entonces, ¿qué hacemos luego? Dice, el IRCA por muestra se calcula para una muestra únicamente o para varias muestras de manera individual. ¿Cierto? Entonces, le puse aquí con color azul, total puntaje de riesgo de la muestra, 60, total puntaje de riesgo considerado, 63. Van en colorcitos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se saca la fórmula? La fórmula no es nada complicado. Simplemente se coloca. La fórmula es, encerramos todo en paréntesis, es total puntaje de riesgo de la muestra sobre total puntaje de riesgo considerado por 100. Esos valores ya los teníamos y si nos devolvemos, miren que son los mismos, miren. El 60 en azulito, el 63 en rojo, para que lo distingan ahí. Entonces tenemos, arriba colocamos 60, abajo colocamos 63 y todo lo multiplicamos por 100 para que esto nos dé porcentaje. Si usted hace esta operación en su calculadora, le da 60 sobre 63 por 100, entonces esto le da total del 95.24%. Siempre el IRCA, el índice, el IRCA, se muestra como un porcentaje, entonces se da 95.24%, que ya lo aprecian ahí ustedes. ¿Listo? Ahora, podemos también, ese es el IRCA por muestra, es decir, a una sola muestra se le hizo eso, a una nomás, a una. Ahora, ¿qué viene? Cálculo del IRCA mensual. Entonces, para el caso del ejemplo, yo voy a asumir que dice, entonces, para el cálculo del IRCA mensual se debe contar con el total de muestras tomadas en el mes. Para el presente ejemplo, solo como ejemplo, asumiremos que en el municipio se tomaron un total de 8 muestras durante el mes y que para cada muestra fue calculado el IRCA por muestra mediante el procedimiento mostrado anteriormente para el ejercicio en esta guía. Entonces, simplemente lo que hicimos para una lo tenemos que haber hecho para todas, pero no me voy a poner a hacerlo acá, solo para carácter de ejemplo. Entonces les muestro que la 1 que aparece ahí, la muestra 1, es 95.24, la que acabamos de hacer. Y vamos a suponer que durante el mes se tomaron varias muestras, distintos días, y esos fueron los resultados que obtuvimos. Por eso dice, el acueducto del municipio de Santa Clementina se analizaron un total de 8 muestras en el mes de febrero de 2024, donde se realizaron pruebas de caracterización de agua potable para cada muestra, donde luego de calcular los IRCA por muestra, se lograron obtener los siguientes resultados. Entonces, como les digo,
lo que se hizo para la primera, lo tienen que haber hecho para las otras 8. ¿Sí? Que usted tomó más muestras, ¿sí? Que tomó 10, tomó 15, listo, hágalo con esas. Que tomó solo 6, hágala con esas. Que tomó 5, hágalo con esas. Pero sí, para cada una toca hacerle su análisis correspondiente. Entonces, para el caso nuestro ahí, asumimos que ya en la 1 fue 95.24, en la segunda fue 91.50, así sucesivamente hasta el final, como pueden ver ahí. Entonces, ¿cómo hallamos el IRCA por muestra? De la siguiente manera. Entonces, simplemente hacemos la sumatoria total de los IRCA por muestra. Sumatoria, simplemente sumamos 95.24 más 91.50 más 87.50 hasta 92.75. Eso le da 759.2. Si usted lo calcula ya en su calculadora, le va a dar esto: 729.52, que ese es el IRCA mensual. Ahora, perdón, esa es la primera sumatoria. Ahora, cantidad total de muestras analizadas, pues 8, porque mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo hallamos? Esto es muy fácil. Entonces, ya al final, ¿qué tomamos? La fórmula es muy sencilla. Es sumatoria total de los IRCA sobre cantidad total de las muestras analizadas en el mes. Con colorcito le aparece 729.52, que fue lo que le dio arriba. Mírenlo, 729.52, dividido el número de muestras, que fue 8. El IRCA mensual le va a dar 91.19%. Aquí no tiene que multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque ya están los porcentajes. Acá únicamente ya está el porcentaje listo. Entonces nos dio que el IRCA mensual le da 91.19%. ¿Cómo van a interpretar ustedes la información? Porque eso es lo que nos interesa aquí, que usted como operario o como persona que trabaja en esa planta de tratamiento, pues sepa interpretar esta información, porque nada, no sé con estos números, si le dicen, ¿qué es eso? No, pues yo no sé el número, pero yo no sé qué es eso. No, no tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto tiene que analizarse de la siguiente forma. Clasificación del nivel de riesgo del IRCA. ¿Qué dice acá? Entonces, la clasificación del riesgo se da en el artículo 15. Teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra, del IRCA mensual, se define la siguiente clasificación. Y ya habíamos visto la tabla. En esa tablita, ahí está. Entonces ya tenemos la tablita ahí y decimos, ya entramos a mirar a ver qué va a pasar aquí. Vamos a entrar a ver cómo vamos a analizar esa información. ¿Listo? Entonces arrancamos. Clasificación del nivel de riesgo del IRCA por muestra. Entonces, IRCA por muestra me dio 95.24. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice aquí? Lo que hice fue ubicarme primero por aquí. Si observan, entonces acá, el IRCA por muestra me dio 95.24. Ahora, yo me voy acá donde dice clasificación del IRCA porcentaje. Entonces, 95.24 tengo en el rango de 80.1 a 100. Listo. Y nos dirigimos a esta columna entonces donde nos dice, ese IRCA entonces nos dice que el nivel de riesgo es inviable sanitariamente. Digamos que ese nivel ya es agua totalmente contaminada. Eso es grave. Cuando está a este nivel es porque es grave. Ya estamos en ese nivel, es grave. Por eso está ahí señalado. Y nos dirigimos a esta primera columna porque es donde se analiza el IRCA por muestra. Entonces ya le dicen ahí, oiga, ¿qué tiene que hacer ahí? Informar a la persona prestadora, al Comité de Vigilancia Epidemiológica, al alcalde, al gobernador, a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Contraloría General y Procuraduría. O sea, si miran ustedes, hay que decirle a todo el mundo, a todos los organismos que hagan parte del control, ¿para qué? Para que accionen, porque eso ya es grave. Eso significa que ya es una situación grave, que ya es crítica. Ahora, vamos a hallar entonces el IRCA mensual. Ya lo hallamos, fue 91.19. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Entramos a esa misma tablita y nos ubicamos. IRCA mensual. Miramos, nos dio 91.19. ¿Qué significa? Que está en el rango de 80.1 a 100. Significa que es inviable sanitariamente, o sea, grave esa calidad del agua, demasiado grave. Y que para el IRCA mensual, ¿cómo se debe actuar? Entonces, allá nos dirigimos al final y dice, IRCA mensual, ¿qué acciones se deben hacer? Agua no apta para consumo humano. Gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora. Alcaldes, gobernadores, entidades del orden nacional. Cuando dicen agua no apta para consumo humano, eso es emergencia. Es decir, el agua se encuentra podrida, el agua se encuentra ya en condiciones críticas que le están enviando a la gente y esas son las acciones que se deben
adoptar allá. Entonces, como pueden ver, esta información nos tiene que servir para interpretarla finalmente. Eso es para lo que sirve. Esa es la esencia pues, de este curso. Y al final es poder interpretar esa información que nosotros hallemos allá a partir de un análisis físico-químico y poder determinar cómo se va a actuar ahí. Esa es la forma y que queda aquí en el video para que ustedes lo miren, lo consulten, lo indaguen para que pueda aprender un poquito más sobre el tema. ¿Listo? Bueno, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, Buenos estamos días. claros. Bueno, creo que está muy explicado, muy clarito, muy... bueno, ¿qué más decirle a eso? Buenos días. Buenos días, sí señora. Yo sí tengo una Sí pregunta. señora, la escuchamos. Yo quisiera saber los coliformes, qué son y qué causan en la salud. Sé que la Escherichia coli pues es por contaminación Sí. de heces, Los col- pero la... a ver, existe lo que son los coliformes fecales, que son la Escherichia coli, y los coliformes totales, ¿cierto? Los coliformes totales son son una bacteria, son microorganismos, son bacterias que de forma natural, por la descomposición del suelo, por la descomposición de materia orgánica, se forman a nivel natural. Ejemplo, no sé si se han ido a veces al campo, cuando uno va caminando, va al lado de un río y dice, oiga, es que el río a veces hay olor a podrido. Uno dice, pero ¿por qué huele a podrido? ¿Será que hay un animal muerto? ¿Será que pasó algo? No, no es que el animal se haya muerto, no hay animales muertos. Lo que pasa es que es como cuando usted tiene una fruta. La fruta, si usted la deja a la intemperie o deja frutas, pues esas frutas se van a descomponer. En otras palabras, si no hay contacto total con el oxígeno, se van a descomponer, es decir, se pudren. Igual pasa con la vegetación. Si usted va al bosque, la vegetación que se va muriendo, pues se va pudriendo. Y al podrirse o al descomponerse, pues toma un olor feo, un olor a podrido, un olor a materia fecal. Entonces, esos coliformes totales no son exactamente producidos por materia fecal, no, sino son los que se han formado de manera natural porque el paso del río o el paso a donde está llegando allá donde pasa ese río posiblemente está teniendo contacto con materia orgánica en descomposición y hace que se formen o que existan estos coliformes totales. ¿Listo? Pero son una bacteria, Listo, sí, son señora. microorganismos. Y ya los Y coliformes esos, fecales, pues ya van a causar posteriormente un daño, señora. y esos coliformes totales, ¿los elimina el cloro libre ¿Los elimina el cloro o el libre? cloro total? No. Cloro residual libre. Cuando hablamos de cloro, cuando hablamos de cloro residual libre, es la fracción libre o la fracción que queda dentro de la tubería para lograr eliminar cualquier microorganismo que durante el transporte se pueda presentar en esa tubería. Entonces se llama cloro residual libre. Cuando depositamos una cantidad de cloro en una planta de tratamiento en la fase final, lo que pasa es que el cloro tiende a degradarse, el cloro tiende a irse. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que garantizar que en algún punto de la red se tenga una cantidad mínima de cloro. ¿Para qué? Que si, por ejemplo, hay una tubería rota y no saben en el municipio, entonces de pronto esa tubería está rota y tiene contacto con aguas residuales. Posiblemente hace que esas aguas limpias se contaminen y le llega a la gente agua contaminada. Entonces, al menos garantizar que si hay algún punto de contaminación en la red, este cloro residual libre hace que se puedan eliminar el resto de los microorganismos que quedan presentes. Y bueno, eso ya se entra más en una profundidad ya de análisis de tratamiento de aguas y ya hablamos ya de tratamiento y ver cómo es la dinámica del cloro, que eso es un poquito más extenso y un poquito más largo para poderlo explicar. Pero de manera general esa Y es la diferencia tengo, entre los dos, señora. y tengo otra pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una avicultura Mm, y he tenido muchos problemas con los coliformes. Yo le he hecho exámenes de agua sí, y me parece que la E. coli está controlada, pero los coliformes son los que están alborotadísimos. pues claro, Cada vez que yo hago vacunación, que claramente el agua está clorada, pero debo inactivar el agua para poder dar cloro, para poder dar vacunas, vitaminas, medicamentos, etcétera, las gallinas de una vez se enferman.
Claro, porque es Entonces, que, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo mitigar que en estos momentos cuando tengo que inactivar el cloro y pasa por las tuberías, puedo evitar que las gallinas se enfermen por esos 1 o 2 días que no toman agua clorada? Porque de verdad que lo he intentado todo y lo último que me dijeron fue que probara un desincrustante por la tubería, pero ¿cómo lo hago si las gallinas están bebiendo agua siempre y hay que dejarla 24 horas, 48 horas? Entonces esa es mi duda. Por eso ingresé a este curso tratando de tener información para poder mitigar ese problema que tengo en la granja. bueno, usted ya me pone, ya me saca un poquito pues del tema, me saca el tema, pues la verdad, porque como le digo, esto es análisis de riesgo para agua potable, ¿no? El agua para las aves, pues supone que tiene que estar limpia, ¿cierto? Pero entonces ya es un problema operativo. Ya tiene usted primero, o sea, inicialmente nosotros tenemos que saber de dónde, en qué estado se encuentra ese sistema de distribución de aguas. Partiendo desde el tanque, usted tiene que mirar ese tanque en qué condiciones se encuentra. Si ese tanque se encuentra bajo techo, o se encuentra tapado, o se encuentra en contacto con el aire, o tiene contacto con las aves, o tiene contacto para otros animales. Porque si desde el principio usted ese tanque o ese almacenamiento usted no lo tiene adecuado, pues el problema siempre va a seguir el mismo, porque se le va a seguir contaminando. Es como un agua, como el agua en un conjunto residencial. Pues hay un tanque, pero ese tanque tiene que estar cerrado. Tiene que tener ventilación, claro, porque si no el agua también se empieza a descomponer. Pues tiene que tener una ventilación, tiene que tener un sistema que no le permita que se entren los ratones, que no se entren las aves, que no haya contacto de las personas. Entonces, hay que partir que primero usted tiene que mirar el tema operativo, mirar cómo están sus tanques pues, de almacenamiento. Es lo primero que tendría que mirar. Lo mínimo. Mirar ya desde el principio, ¿cómo está eso? Primero, ahí sí mira usted de dónde está trayendo el agua y tienen que mirar en qué calidad se encuentra el agua que le están enviando a usted. Porque pueda que se está tomando el agua directamente de un río, por ejemplo, no sé, estoy indagando solamente, no sé cómo es el proceso allá, pueda que esté tomando el agua de un río, pero ese río ya posiblemente ya venga contaminado. O a veces tienen sistema de acueducto que dicen, no, pues yo tomo el agua pues del sistema de acueducto y de esa misma pues yo le estoy dando aquí para las aves. ¿Sí? Entonces hay que mirar el tema operativo desde el inicio. Mientras no se mire desde el inicio, usted va a seguir teniendo problemas. Pare el agua, la detenga el agua o no la detenga. Si adentro está contaminadas las tuberías, pues el problema siempre va a estar constantemente. Ahora, ojo, como les dije, tengan cuidado al utilizar cloro porque el cloro no se puede utilizar de cualquier manera. El cloro tiene que estar dosificado. Y no es como le diga el vecino, no es como le diga uno don Chucho, como le diga doña Clementina, sino tiene que tener de acuerdo al agua que usted está tratando, hay una dosificación específica a la cantidad de agua. Es decir, a la cantidad de litros que usted esté manejando de agua, hay una dosificación específica pues, de cloro que se le puede agregar. No es que yo le agregue una tapita o dos tapitas, no, no. Hay una, puede que haya un estándar y usted lo encuentra en internet, pero hay una concentración específica que se le debe echar de cuántos mililitros se le debe echar a tantos litros de agua. Primero, el operativo tiene que revisarlo. Segundo, ver en qué forma está distribuyendo usted el agua allá en el galpón. Porque una cosa es el agua que usted le envíe limpia desde el tanque y pasa por la tubería muy limpia, pero obvio que cuando va a llegar allá al galpón, allá en el, no, es como llame eso, el lugar donde le echan el agüita, la taza, bueno, no sé, el lugar, o el canal donde le echan el agua, posiblemente esté sucio. Y si ese canal está sucio, es como cuando usted tiene un poco de agua limpia y la echa en un recipiente sucio, pues se le va a contaminar. ¿Y quién se va a tomar eso? Pues las gallinas. Y las gallinas le terminan enfermando por eso. Entonces, la cuestión operativa es lo que yo considero antes de que agregarle cualquier cantidad de cloro o cualquier otro desinfectante o ¿cómo se llama? Desincrustantes o cualquier otro elemento que a veces la gente también le habla a uno y como que en medio de la desesperación le muestran de todo, de todo, de todo, y a la hora de la verdad nada sirve. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo desde el origen. Entonces yo sigo, revise la cuestión operativa primero de cómo está recibiendo usted el agua, depende de dónde venga, mire sus tanques, que estén bien limpios, aíslelos, tápelos, no permita el contacto con animales, no permita el contacto con personas, mantenga su agua limpia,
mantenga bien limpias sus tuberías y también mantenga el lugar o el canal donde le llega el agua a las gallinas, pues tiene que estar constantemente limpio, que eso sí lo pueden desinfectar ustedes con cloro, con cualquier otro elemento, para que mantenga la agüita limpia. ¿Queda un poco más Listo. ubicada frente al tema? Sí, sí, señor, muchísimas gracias. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, como le digo, ya es una cuestión ya más de mirar yo a veces le pongo el ejemplo a la gente, ¿no? Yo le digo, a veces miramos el problema es aquí llegó el agua sucia y miramos acá y le echamos acá. Bueno, miremos el origen primero, esa parte operativa, y se va a dar cuenta que va a haber alguna, si usted tiene coliformes ahí, es porque ya hay falencias en alguna parte pues, del sistema. Entonces, primero hay que mirar eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ya con esa información, entonces ya nosotros, ya como les decía, entonces, lo importante es que usted aprenda aquí a interpretar esta información, a interpretarla, para qué le sirve, o sea, qué puede ocurrir acá, ¿no? ¿Qué tiene qué tiene que hacer o para qué sirve esa información? Porque en eso consiste el curso. Entonces, ahora sí, entramos a lo que es la evidencia para poder finalizar, para que ustedes ya se hagan su evidencia. Entonces, voy a dar aquí mi sesión. Acá miramos. Listo. Bueno, estando ya aquí, entonces por favor no olviden ver siempre el lugar de anuncios. Acá se está actualizando la información constantemente de fechas de entrega, de cuándo es la siguiente evidencia que tienen que hacer. Los foros temáticos también, por favor, para que participen acá. Recuerden que el foro social es donde usted se presenta. Foro de dudas e inquietudes, pues es si usted tiene dudas frente al tema, a los temas. Hay un foro temático pues, específicamente para el tema 1, también puede hacer sus preguntas ahí si es que las tiene. Hoy viene el foro temático número 2. Bueno, entonces la información, aquí, listo, entonces ya sea el material formativo para que lo lean está aquí donde estoy señalando. Ahora viene la evidencia número 2, van a darle clic derecho, izquierdo encima, listo, le damos clic primero. Bajamos el documento en el cual, ojo, hay personas que a veces han visto el curso y no han aprobado, o de pronto hacen el curso y le dicen al vecino, vecino, présteme las evidencias y yo le subo eso mismo a ese instructor. Le comento que en todos los cursos nosotros estamos cambiando las evidencias, precisamente para evitar tanta copia. Entonces, aquí ustedes tienen que bajar el documento oficial, ustedes tienen que descargar ese documento, lo tienen que descargar de la plataforma y ahí sobre ese mismo documento usted desarrolla la evidencia que le estamos pidiendo. Entonces, clic aquí, el formato se encuentra en formato Word para la evidencia número 2 y en ese mismo formato, ojo, yo les indico todo de manera organizada. Si usted no me entrega de manera organizada lo que estoy pidiendo, no lo puedo evaluar o no la puedo evaluar. ¿Listo? Yo soy muy organizado en mi información y por eso, para que las personas puedan hacer su evidencia adecuadamente, yo entrego totalmente organizado, cuadritos, líneas, etcétera. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes inicialmente? Ojo, lo primero, leer. Primero lean, o sea, lean primero qué hay que hacer. Y finalmente, ahí sí no cometen errores, porque hay personas que arrancan haciendo los cuadros y terminan cometiendo errores. Primero, si usted me envía una evidencia sin identificación, así la evidencia esté bien, me disculpa, no lo puedo evaluar porque a mí en un caso de trazabilidad en la plataforma, usted me puede decir, pero es que usted me calificó 0 y y yo le digo, demuéstreme que le califique 0. Lo primero, es que yo ya tengo la evidencia ahí, yo se la envié tal día y preciso y usted me calificó 0. Digo, sí, muéstreme que yo le califique 0. Demuéstreme que es usted que calificó. Cuando me muestra el documento no tiene ni nombre ni apellidos, ni número de cédula, ni nada, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted me envió un documento así, yo por trazabilidad ante el SENA en Bogotá, yo no puedo evaluar un documento fantasma. Tiene que dar un nombre, unos apellidos y una cédula con la cual se está identificando a la persona para poder decir, es que la persona está haciendo un reclamo por la evidencia que no le calificaron. Entonces, primero, datos personales. Segundo, la evidencia, la otra, yo les pongo letras feas, sombreadas bien feas para que me entiendan. La evidencia debe ser desarrollada sobre este mismo documento y no se debe eliminar ninguna parte del contenido. ¿Por qué? Porque hace me envían otro documento en desorden que yo no he pedido, digo sobre esta misma. Antes de iniciar el desarrollo de la actividad, debe revisar y analizar la información de la unidad de estudio y la resolución 2115 del 2007, que se encuentra en el espacio documentos de interés para el aprendiz, carpeta tutoriales.
en la plataforma Sayuna y el video actividad 2 realizado por parte del instructor. Evite cometer errores. Es decir, tiene que ver este mismo video. Listo, permítame. Listo. Nota, si el aprendiz no entrega datos correctos, con base en la explicación presentada por parte del instructor y la información contenida en la resolución 2115 del 2007, debe elaborar un informe de diagnóstico del riesgo de sistemas de tratamiento y distribución de agua potable con resultados de análisis físico-químico realizados al agua potable del acueducto El Trébol. Debe responder a lo solicitado en cada ítem en cada uno de los espacios establecidos para tal fin, de forma totalmente organizada para su evaluación exactamente sobre este mismo documento. Nota, si el aprendiz no entrega los datos correctos de acuerdo a lo solicitado o presenta desorden, confusión e incongruencia diligenciados en cada espacio, la evidencia se considera no aprobada teniendo en cuenta que si no hay datos coherentes no sería lógico obtener resultados. ¿Qué pasa con mucha gente a veces? Pasa en todos los cursos. Hay gente que van y copian y pegan datos incorrectos, datos confusos e incongruentes, pensando de pronto que el instructor no va a leer la información, que no la va a revisar. Y por eso esa es mi labor acá, revisar todo lo que ustedes me entreguen y decirle a usted en dónde está mal o qué tiene mal. Esa es mi función, ¿sí? Dentro de la formación. Pero si usted me entrega información por decir, que diga, yo le copio y le pego cualquier cosa incongruente a ver si de pronto me califica, no le voy a poder calificar porque le digo su información es incongruente, no tiene conexión alguna, no tiene congruencia alguna, por lo tanto no es aprobado. ¿Listo? Para que lo sepan de una vez. Consulte varias fuentes externas o tome la información existente en otro municipio. Ya le estoy dando ahí libertad. Existe la información existente en otro municipio que le permita compilar información base para la elaboración del diagnóstico del sistema de tratamiento y distribución de agua potable, que sirve para elaborar un informe de diagnóstico de riesgos del sistema de tratamiento y distribución de agua potable. Los datos externos son para elaboración del presente ejemplo del acueducto del Trébol, de manera ficticia, pero aplicable desde esta situación a un entorno real. La información solicitada debe ser consignada en la siguiente matriz, exactamente en los espacios de cada término de acuerdo a cada dato específico solicitado. Diagnóstico de riesgos del sistema de tratamiento y distribución de agua potable. Compilación de información. Fecha en que se recopila la información, nombre del municipio, cantidad de habitantes, fuentes de abastecimiento. Entonces, en cada campo usted me va a llenar. Lista de las fuentes superficiales y subterráneas de abastecimiento. Ubicación o coordenadas. Caudales suministrados para consumo de la población. Más de uno está diciendo, uy, pero yo de dónde saco esos datos. Por eso es lo que usted puede, a partir de información. Si usted tiene información real en su municipio, súper, perfecto, tómela, le sirve. Pero si no tiene información y para carácter de aprendizaje, pues le digo, tome datos de pronto de otro municipio y le sirven los datos para que aprenda usted a hacer un diagnóstico del sistema, un diagnóstico de riesgos del sistema de agua potable. Es para que usted aprenda a hacer ese informe, aprenda a hacer ese diagnóstico. Entonces son la información que nosotros necesitamos y que usted lo haría a nivel real. Capacidad en litros de la planta de tratamiento, el caudal. Ahora dice, procesos unitarios. Describa cada una de las partes, componentes y procesos que componen el sistema de tratamiento de agua potable. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Eficiencia de remoción, etcétera. Esa información la van a depositar en cada espacio. Ejemplo, usted dice, bueno, el sistema que yo consulté o que en mi municipio es, tenemos primero la captación, o no, la captación ya está decir, ya. Voy a decir, no sé, tengo un desarenador, estoy inventándome acá, arenador, listo, 2 puntos, y ahí mismo yo empiezo a resolver. Entonces, la función que cumple este desarenador, bueno, no todo en mayúscula porque se ve feo, ¿no? Este desarenador entonces cumple con la función de eliminar ese material sólido, el cual viene de la quebrada, la cuchuca, la cual entonces permite, esa estructura permite que se retengan las partículas de tal y tal y tal. Es decir, usted tiene que hablar un poquito sobre las plantas de tratando un poquito, no tanto en la profundidad, sino como que lo más general. ¿Sí? Luego dice, listo, ya tiene el desarenador, listo, entonces no, yo sé, yo tengo aquí también, no sé, un sistema de coagulación, inventándome ahí, coagulación. Entonces en el municipio contamos con un sistema de coagulación, floculación, en el cual se le aplica sulfato, lo que sea. ¿Sí? Eso.
Esa es la información que le pido en cada cuadrito. Y vuelvo y le digo de forma totalmente organizada. Para eso le pongo cada cuadrito para que me entregue organizado. Si usted me entrega un copiar y pegar sin sentido, no le puedo evaluar. Yo que vea que usted hizo acá su información, la sacó, la extractó. Acá le digo que tiene que escribir, mire, le escriba cada una de las partes. Componentes, procesos que componen el sistema de tratamiento de agua potable. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué eficiencia tiene? ¿Qué eficiencia de remoción tiene? Entonces ya le estoy diciendo, como dándole unas pautas de qué tiene, no sé qué, de qué información tiene que buscar. Información que la puede sacar de otro lugar, sí. Red de distribución. Entonces ya cuando ya sale el agua de ahí, entonces ya hablamos de la red de distribución. Entonces, de qué material es, qué diámetros tiene, etcétera, qué características tiene esa red de distribución, qué presiones y velocidades maneja. Lo puede consultar también a nivel externo. Tanques de almacenamiento, capacidad, ubicación. Ah, bueno, tanque número 1, no sé, inventando, tanque 1. Se encuentra localizado en el lugar y proporciona capacidad de tantos metros cúbicos, Listo. ¿Qué tiene otro tanque? Sí, tanque número 2. Tanque número 2. Se encuentra localizado en tal lado, su función es esta, maneja tantos litros, etc. Es información básica para aprender a hacer un informe de esta clase. Operación y mantenimiento. Analiza registros de mantenimiento. Frecuencia de limpieza de tanques. Evalúa si existe personal capacitado. Informar que también puede. La planta cuenta con tantos operarios capacitados en el área de operación de la planta de tratamiento. Hacen limpieza, la frecuencia que se hace limpieza en los tanques, el sistema. Información básica. Nada del otro mundo lo estoy pidiendo. Si se dan cuenta, no estoy pidiendo nada del otro mundo. Estoy pidiendo todo lo información normal. Ahora dice. Calidad del agua, porque si se dieron cuenta, nosotros hablamos de calidad del agua, ¿cierto? A partir de eso, entonces dice, asumiendo que los datos obtenidos en el monitoreo de aguas presentados en la siguiente tabla son los del municipio, compare los resultados con los límites de la resolución 2115 del 2007, indicando si cumple o no cumple, y a la vez plantear qué está ocurriendo con cada parámetro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Acá ustedes no se van a poner a calcular el IRCA. El IRCA lo expliqué para que ustedes lo aprendan así. Entonces yo le traigo una tabla aquí con varios parámetros. Entonces el resto del municipio ya tienen más plática y mandaron a hacer todos estos parámetros, lo hicieron allá, todo. Ya le entrego los parámetros, le entrego las unidades y el resultado. ¿Qué tiene que hacer? Decirme si cumple o no cumple con respecto a la resolución 2115 del 2007. Entonces entra aquí y dice, bueno, pues entre, alcalinidad total, no sé, inventándome por acá, alcalinidad total está por acá, ya me ha pasado. Alcalinidad, sí, alcalinidad total. Entonces, listo, me dice cuánto es el máximo permitido, me dice que son 200. Yo digo aquí cuánto fue que me dio. Entonces, miramos en nuestra evidencia. Entonces, decimos, acá está de 75, entonces sí, sí cumple. Le puede poner sí cumple. O no, o simplemente sí, o no. Listo, nitratos, vamos a mirar nitratos. Tenemos nitratos, no sé. Nitratos, por acá, control F, nitratos. Nitratos, por acá están las tablas. Nitratos. Me dice que el máximo permisible es de 10. O sea, si se pasa de 10, no cumple. Entonces, listo, no cumple. No. Y así, y dice aquí, a cada uno, alcalinidad total, explica las posibles causas en caso que no cumpla, qué puede estar sucediendo en esa PETAP, planta de tratamiento de agua potable, de dónde proviene el contaminante, de qué proceso, qué ocasiona la presencia de ese contaminante. Entra a indagar con esos que no, o sea, entra a indagar qué pasa si hay alcalinidad, por ejemplo, en el agua, de dónde proviene, por qué se da, por qué proceso, posible proceso industrial que está contaminando el agua, etcétera, ¿sí? Pero eso lo hace únicamente, pues, para los que no cumplen, ¿sí? Si cumple, pues no diga nada. Pero los que no cumplen, sí me tienen que aparecer. Es que respecto a que se encuentra materia orgánica y entonces hay nitratos que pueden ocasionar tal y tal cosa. Me explica ahí simplemente. ¿Listo? Y eso es todo lo que tienen que hacer como evidencia. Como se pueden dar cuenta, no es nada complicado, información sencilla, información que usted puede saber de otro lugar, pero de forma pues coherente, ¿no? No es copiar y pegar cualquier dato ahí sin sentido, sino que todo tiene que ir totalmente organizado. Por favor, perdóneme que insista, pero si usted no me entrega cada tabla de manera organizada, no lo puedo evaluar, no la puedo evaluar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Duda? ¿Inquietud? No, ¿Pregunta? señor,
¿Sí quedó bien explicado o no quedó bien explicado? Sí, muy bien. Bueno, entonces, recuerden que el video va a quedar en la plataforma. Ahorita pues me demoro un poquito porque yo los dejo Profe, en ¿hasta YouTube. cuándo hay plazo? Ya, bueno, ya, el plazo, entonces ya saben ustedes que para los que no han entrado, entonces recuerden que aquí aquí en la plataforma encontramos el cronograma. Mire, cada vez que usted entra acá, se va a ingresar aquí por el cronograma. Este es el que nos va a indicar qué está pasando a cada momento. Recuerden, como les dije, usted lo puede descargar aquí en PDF, si quiere lo descarga en PDF, o lo tiene aquí en imagen, lo baja en imagen como quiera. Pero en PDF casi que lo tienen todos. Entonces les recuerdo, entonces la actividad número 1 tiene plazo hasta hoy 17, la 1, la anterior. La actividad de hoy inicia el 17, que inicia hoy, y el plazo máximo para entrega es el día 24 de octubre del 2025 hasta las 23:59 horas. Aunque todos los campos están abiertos, entonces es importante que no sean ustedes coger en las evidencias, ¿no? Háganla bien. Si ustedes me van enviando ya les puedo ir evaluando, ya les puedo ir diciendo, o si pasa de una vez, pues perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero siempre tengan en cuenta acá que está el cronograma para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces esta evidencia entonces tendría plazo hasta el día 17 de octubre a las 23:59 horas. ¿Queda resuelta la pregunta? ¿La duda? Bueno, finalmente, dudas, preguntas. No me gusta que nadie se vaya con dudas. Yo no me las sé No, todo todas, muy bien. pero si en algo le puedo colaborar, con mucho gusto desde el área. Como decimos con su compañera hace un ratico. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, tengan en cuenta que entonces ya queda la información aquí grabada en la plataforma Sayuna en el espacio que se llama sesiones en línea. El video de la evidencia número 1 lo encuentran también acá, vea, sesión grabación. Y el día de hoy les va a aparecer por la sesión 2 en la grabación y la pueden consultar con más detalle, ver cómo se hacen las cosas. Si quieren aprender más sobre el tema, pues entren y consulten, miren el video, sáquele, hágale. En eso consiste, en que usted se vaya contento también de este curso, que diga, aprendí verdaderamente sobre el tema, lo entiendo, lo sé aplicar y ahora en adelante sí me sirve pues para algo el tema. ¿Listo? Bueno, no siendo más, entonces yo creo que ya se Profe, pueden... una pregunta. señor, ¿sí? Lo escucho. Si yo llego a realizar la actividad, digamos, mañana, la monto y algo que me queda mal o algo así, tú ahí mismo nos haces la Sí, retroalimentación para corregirlo. pues no inmediatamente, no es que diga yo tienes ahí pendiente porque también yo tengo vida social, ¿no? Yo tengo vida familiar. Pero si no, yo el fin de semana estaré pues revisando todo lo que me envíen y a usted les irá llegando. Esa es la otra. Por favor, tengan en cuenta, en cada evidencia a usted les va a llegar una observación. Ya saben ustedes cómo se suben las evidencias. Entonces, bueno, les voy a explicar acá, si no lo sabemos. Listo. Entonces, acá hay un espacio ya donde se suben las evidencias. ¿Cómo la va a subir? Acá hay unos links que ya dice actividad de aprendizaje número 2, link para envío de evidencia. No estamos Estando ahí, viendo, ¿cómo? ¿No está no estamos viendo? viendo. Ya, permítame ya, sí, permítame, ya le comparto de nuevo acá. Ya lo compartimos de nuevo. Voy a compartir aquí de Profe, nuevo ¿hasta cuándo hay plazo pantalla para la actividad? completa. Ya, permítame, ya les digo, acá, listo. Bueno, entonces ahora sí. Aquí entonces, ustedes ingresan igual a la plataforma común y corriente. Ingresamos desde acá de nuevo. Voy a decir desde acá. Acá en la parte principal, en la parte principal acá, encontramos varios espacios. Entonces acá al final encontramos actividad de aprendizaje 2, link para envío de la actividad o evidencia. Listo, ¿cómo van a hacer? Entonces acá le damos clic izquierdo. Listo. Entonces acá, listo. Aquí, entonces, bien, usted puede descargar el documento para hacer la evidencia. Ahí vuelve y lo descarga. Y desde aquí mismo le dice agregar entrega. Acá le digo agregar entrega. Acá usted le dice agregar entrega. ¿Listo? Entonces, ejemplo, usted ya hizo su evidencia, ya la hizo, ya está lista, ya tengo listo mi documento, ya revisé todo, no me falta nada, mis nombres, apellidos, está todo bien, está todo organizado, está perfecto, bonito, elaborado, organizado, mi información es coherente con lo que le va a enviar el instructor. Entonces, ¿qué hace acá? Pues simplemente acá escribe lo que quiera. Acá usted quiere, instructor, me permito enviar evidencia número 2 para revisión. Gracias, listo, no más. Aquí, en archivos enviados, usted tiene que darle acá. Usted tiene que agregar así. Si usted no me agrega archivo alguno, entonces queda como si no hubiese quedado evidencia.
y por lo tanto yo le coloco 0. ¿Por qué? Porque le digo no hay evidencia, no existe evidencia, no tenemos aquí evidencia. Aquí entonces le dice agregar. Aquí donde dice examinar, usted busca ya en su computador dónde le quedó el archivo. Entonces yo digo, no sé, me quedo por acá, voy a buscarlo, acá en document, descargas. Entonces de pronto llego, es este, listo. Y le pongo el mismo nombre, no sé, evidencia, sí, evidencia 2, listo, lo que yo poner, listo. Entonces el archivo me queda bien subido. Acá usted le dice subir archivo, yo lo subo ahí. Entonces, como en este momento a mí el rol que tengo de aprendiz no me permite subir archivo, a usted se le va a permitir. Aquí le va a ver, usted se le va a ver acá el nombre del archivo. Acá en este es para donde se puede arrastrar. Acá a usted sí se le va a ver el archivo. Acá sí se ve. Y finalmente tiene que decirle, cuando ya esté acá, le tiene que decir guardar cambios porque si no, no le queda enviada la evidencia. Es decir, yo voy a revisar la plataforma y no lo veo a usted o no le veo evidencia, pues yo digo el aprendiz no envió evidencia. 0. Entonces, por esa razón es que usted tiene que verificar todo aquí. En esa forma. Entonces, no hago yo no digo guardar cambios porque si no la plataforma me queda aquí como un error. ¿Por qué? Porque estoy viendo como aprendiz, pero solo para ver. Es como ustedes lo verían allá, como lo ve el aprendiz. Más no que yo lo pueda manipular así. Porque es otra, ¿no? Tengan en cuenta, yo tampoco no puedo agregar ni quitarle nada a usted de allá, porque a veces dice, hay personas que es que ustedes le cambian allá a uno las evidencias. Yo le digo, yo aquí en el rol que me dan desde Bogotá en esta plataforma, no me permiten quitar ni borrar absolutamente nada que haya después del aprendiz. Nada. Ni por ética no lo haría y el sistema tampoco permite. Entonces, si usted envía algo mal, pues ahí le queda. Si usted envió algo bien, pues ahí le queda. Si se le calificó, ahí le queda. Si usted envió un siguiente intento, ahí le quedará su primero y segundo intento para que mire qué fue lo que pasó. Y así usted puede pues, verificar o analizar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya quedó más claro así con el envío y todo. Una pregunta, Señora, ¿sí? ¿dónde uno mira las observaciones que tú pongas en el proyecto, en el Bueno, documento que uno haga? yo les voy a mostrar acá en mi rol de instructor. Vamos a ver acá. A ver si lo puedo ver acá. ¿Listo? Continuar. Acá es como está el rol de aprendiz. Entonces, listo. Aquí, entonces voy a entrar como un ejemplo. A ustedes, yo les voy a enviar, yo siempre les envío a ustedes unas observaciones. Acá voy a hacer acá, no sé, una evaluación acá de un tema. Acá. Así lo podemos ver acá. Entro aquí. O sea, acá, por ejemplo. Acá yo puedo ver todos los envíos de todos. ¿Sí? Acá no sé, voy a poner el de ese señor, Eduardo José Lozano, no sé. Voy a crearte una evidencia ahí. Entonces yo aquí lo que hago es que aquí me tiene que aparecer, a usted no les aparece ya, pero si usted lo envió, aquí me aparece el archivo a mí, yo lo puedo bajar y lo puedo revisar. Yo le pongo la calificación acá, entonces yo le digo, no, el señor no ha enviado una 0. Y yo aquí le pongo unas observaciones. El aprendiz no envió evidencia anexa al sistema, O si tiene algo mal, yo lo califico, yo le pongo sus observaciones ahí también. En el punto 2, cuadro tal, no, el aprendiz no desarrolló la actividad completamente, tiene que desarrollarla, siguiendo los lineamientos entregados, etc. Y yo lo que hago enviarle a ustedes enviarle acá, yo le digo guardar cambios y mostrar, y usted allá va a ver un cuadrito en donde usted puede ver esta misma observación, ahí le sale al lado de la evidencia, ahí le sale escrito lo que yo le estoy diciendo. Toda evidencia que usted me envía acá, le va a salir con una observación. Oye, si está mal, si está bien, no, pues simplemente no le pongo ninguna observación, porque yo asumo que ya está bien, y ya listo, ya pasa. Pero si hay alguna observación, entonces yo miro detalladamente, le digo qué tiene que cambiar, qué tiene que hacer, y ya el aprendiz pues entra a ver las mismas observaciones. ¿Queda entendido? ¿Aló? Creo que sí. Bueno. Listo. Bueno, entonces, bendiciones para todos, que estén muy bien. Espero que ojalá termine ¿Hasta cuándo tenemos plazo para entregar esto? Ya les había explicado hace un ratico acá. Está el 17 de octubre. Recuerden lo que les dije hace un ratico. Aquí está el cronograma. Se van a regir siempre por el cronograma ustedes.
Entonces, si tienen ustedes dudas de cuándo se entrega o cuándo es, o se nos olvidó aquí, entonces acá aparece el cronograma, aquí el cronograma, y acá usted puede ver todas las fechas, vean. Acá la actividad 2, entonces arranca del día de hoy del 10 y se termina el 24. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Ya queda lista la duda? ¿Ya? ¿Sí quedó resuelta? Bueno, Ok, pero muchas gracias. listo. Bueno, entonces muchas bendiciones para todos. Que estén muy bien. Ojalá hagan su actividad 1 todo, que lo completen hoy. Hagan su actividad 2, busquen la información. Por favor, información organizada, bonita, bien hecha, que tenga coherencia con lo que aprendimos, con lo que estamos haciendo. Y así pues podremos culminar nuestro curso pues con toda la satisfacción. Próxima sesión de formación el día 24 de octubre. Viene la siguiente fase también para explicación de otros índices que debo de explicarles para que los tengan en cuenta y la evidencia número 3. Que estén muy bien, se pueden desconectar. Feliz día.